Muy buenos días. Antes de nada, aunque ya me han presentado, voy a presentarme de nuevo. Para los que no me conozcan, soy Eduardo Amonde, director de Cooperativas Agroalimentarias de España, que es, como muy bien saben, la Confederación de Cooperativas Agrarias. Quiero agradecer a FAECA por haberme invitado a su congreso y, sobre todo, por darme la oportunidad de presentar a Jaime Lamo de Espinosa. Y presentar a Jaime Lamo de Espinosa es algo sencillo, pero a la vez muy complicado. Sencillo porque, afortunadamente, es una persona conocida y reconocida y, por lo tanto, muchos de ustedes ya le conocen. Complicado porque, repasando su dilatado y extenso currículum, pues necesitaríamos más tiempo que posiblemente nos han concedido incluso para la ponencia. Por lo tanto, voy a intentar ser breve. Y ayer, cuando estaba preparando la presentación, se me ocurrió, porque yo a Jaime Lamo lo conozco desde hace muchos años, se me ocurrió navegar por Internet y ver qué decía Internet de Jaime Lamo de Espinosa. Bueno, lo primero que apareció al introducir en Google Jaime Lamo de Espinosa fueron 63.500 referencias. Es una cantidad importantísima y, a continuación, lo primero que aparecía era la referencia de Wikipedia. Wikipedia es una enciclopedia libre que hay en Internet que utilizan nuestros hijos, que muchos criticamos porque decimos que no tiene suficiente solvencia, pero yo tuve la curiosidad de ver qué ponía Wikipedia de Jaime Lamo de Espinosa. Y francamente quedé sorprendido porque decía que Jaime Lamo es un economista, ingeniero agrónomo, político y profesor universitario. Y yo creo que son las cuatro patas realmente sobre las que se asienta la vida profesional de Jaime Lamo de Espinosa. Efectivamente, Jaime Lamo es muy conocido por su actividad docente. De hecho, es catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid, catedrático Jean Monnet, lo cual marca claramente su vocación europeísta. Pero, sin duda, por lo que es más conocido Jaime Lamo de Espinosa es por haber sido ministro de Agricultura, en una etapa que muchos ahora califican de la etapa más importante de la historia reciente, la etapa de la transición. 1978-1981, que muchas veces se invoca como referencia cuando hay que tomar decisiones complicadas y que exigen consenso. Y yo creo que realmente, como ministro de Agricultura, fue un ministro extraordinario, excepcional, que sentó las bases de muchas cosas, la ley de arrendamientos, etcétera, etcétera, que impulsó la modernización de la agricultura y, sobre todo, que preparó a España ya para que se incorporase unos años más tarde a la entonces Comunidad Económica Europea. En definitiva, Jaime Lamo fue una persona clave en la transición y, por lo tanto, yo ayer les comentaba a mis hijos a la hora de la cena, voy a presentar a una persona que ha sido clave en la transición y, por lo tanto, clave en la historia reciente de España. Es académico de la Academia de Agricultura de Francia. Yo siempre he dicho que Francia era un país agrarista y España un país agrario. Y evidentemente en Francia son muy agraristas y tiene una academia donde ser académico es todo un honor. Y que sea español yo creo que todavía es más relevante, conociendo cómo son los franceses. Además, es miembro también de la Academia de Ciencias Económicas y Financieras y ha sido Premio Jaime I de Economía en 1999. El Premio Jaime I lo otorgan pues, un jurado compuesto en aquel momento nada más y nada menos que por 4 premios Nobel de Economía. En la actualidad, pues, es presidente de la Asociación España-FAO. Cuando fue ministro llegó a ser presidente de FAO. Y es profesor emérito de la Universidad Politécnica de Madrid, autor de un centenar de libros, y yo recomendaría uno en particular. Es un libro que recopila 300 cartas de Jaime Lamo de Espinosa como director de Vida Rural, cartas comprendidas entre 1994 y el año 2009. Yo he de reconocer que consulto de vez en cuando esas cartas porque en ellas Jaime Lamo va vertiendo su visión de la realidad en cada momento y vislumbrando el futuro
con tal claridad y clarividencia que efectivamente el futuro que hoy podemos ver después de la lectura de esas cartas, pues han hecho de él un economista excepcional, Jaime, porque los economistas son grandes especialistas en contar lo que ha pasado, pero un auténtico desastre en prevenir, en predecir lo que se avecina. Y Jaime, yo creo que eso le convierte en excepcional, ha intuido con muchísima claridad lo que se nos iba a venir encima. Y ya, para cerrar la presentación y centrándome más en lo personal, pues Jaime Lamo fue mi profesor. Y yo le tengo en estima como profesor y además hay que reconocer que marcó también mi vida profesional. Junto con Carlos Tió y José María Sumsi, yo estuve en el Departamento de Economía bebiendo de lo que me enseñaba. Y tengo que decir que lo que siempre me sorprendió de Jaime Lamo, su ansia de saber, su incansable apetito por aprender, algo también sorprendente, sigue siendo exactamente el mismo que era hace 20 o 30 años, no ha cambiado. Y a mí me ha sorprendido siempre la capacidad que tiene para hacer que lo complejo parezca sencillo, porque lo sabe explicar muy bien y nos abre a todos pues ese apetito también para aprender. Y lo ha hecho siempre con mucha humildad, la humildad propia de los que saben mucho y que, por lo tanto, intuyen que les queda todavía mucho por aprender. Yo creo que, por lo tanto, nadie mejor que él para hablarnos del presente, de los retos del cooperativismo y agradecerle, sin lugar a dudas, su presencia hoy aquí con nosotros. Seguro que, Jaime, tu visión del cooperativismo, del presente y del futuro, nos va a seguir marcando un camino. Así que, adelante, Jaime, cuando quieras. Bueno, habrán notado todos ustedes, buenos días, que Eduardo es un buen amigo, ¿eh? Además de ser mi alumno, uno de mis alumnos predilectos, y él lo sabe, hemos mantenido desde entonces hasta hoy una colosal relación de amistad y de afecto, como se ha visto en sus palabras exageradas hacia mi persona. Y yo debo decir, se lo contaba ayer a Jerónimo, que al poco tiempo de terminar él la carrera, me parecía un alumno tan brillante que le pedí que colaborara conmigo en la elaboración de un documento sobre los sistemas agroalimentarios mundiales que se presentó en una conferencia en Barcelona y que fue un documento seleccionado para ir a FAO con posterioridad, y Eduardo tuvo una participación muy activa en aquello. Y desde entonces hemos seguido viéndonos y hablándonos de agricultura y de la vida misma constantemente. Gracias, Eduardo, por tus palabras. Gracias a Jerónimo Molina y a los organizadores de este congreso, con Jerónimo mantengo también una relación de antiguo muy importante, por invitarme a estar aquí entre ustedes o entre vosotros. Me encantaría veros, pero con estos focos tan intensísimos se ve la primera, la segunda y malamente la tercera fila, y el resto ya es una masa negra y oscura al fondo, cosa que lamento porque me gusta ver, mejor así, me gusta ver las caras de las personas a las que me dirijo. Y enhorabuena por haber elegido como lema el de impulsando valores. Dice mucho en favor de lo que se pretende y de lo que va a ser el futuro. Y debo reconocer que hacía mucho tiempo que no venía a Granada, que me gustó mucho entrar ayer por Granada, me gustó mucho pasar por Fuentevaqueros, lugar donde siendo un ingeniero agrónomo joven, tuve que trabajar y conocer el mundo de los pastoreros y hacer unos informes sobre diversas zonas de Granada que condujeron a las declaraciones de ordenación rural. Y vi con pena lo que está pasando en el sector azucarero. Aquí pasó hace ya mucho tiempo con la desaparición de la caña, y en toda Andalucía con la desaparición prácticamente de la remolacha y en toda España, porque cuando yo era ministro de Agricultura este país producía 1.100.000, 1.200.000 toneladas de azúcar, y hoy llegamos malamente a las 450.000, 460.000, hecho que hay que lamentar porque forma parte del proceso de desagrarización que se ha producido en algunos sectores. Y hecha esta introducción, déjenme que pase a ver si esto funciona. Sí, funciona. A exponer un poco cómo veo yo la agricultura andaluza, las cooperativas andaluzas y el futuro. Voy a estar simultaneando cuestiones de coyuntura y cuestiones de estructura.
Eduardo me recuerda a mí como profesor. Yo tuve un profesor cuando cursé, después de hacer agrónomo, la carrera de Económicas, que era un catedrático excepcional, un hombre fuera de serie. Y el primer día de clase, en la asignatura de Estructura Económica, dijo, miren ustedes, para que no se les olvide, voy a dejarles muy clara la diferencia entre estructura y coyuntura. Esto era el año 67, 68 tal vez. Y dice, en aquellos años lo que voy a decir tenía más importancia que he dicho ahora. Dice, yo voy por la calle con mi mujer ya está entrada en años, va vestida de negro, más bien gruesa, poco atractiva, y de pronto veo avanzar hacia mí a una joven, monísima, guapísima, con una minifalda espectacular. Pues miren ustedes, para que lo tengan muy claro, lo que avanza es la coyuntura, lo que llevo a mi lado es la estructura. Bueno, pues con esa definición que no es mía, iremos viendo la coyuntura y la estructura. ¿Cuál es la estructura, el cuadro de la agricultura andaluza? Una producción final agraria muy importante, es verdad que es una comunidad autónoma extraordinariamente extensa y muy agraria. Una producción final agraria vegetal que representa el 84,4% del total. Por tanto, estamos en presencia de una comunidad súper especializada en lo vegetal, aunque tiene también una parte ganadera, pecuaria, muy importante, pero solo representa el 12,8%, aunque con importancia en muchos subsectores, como puede ser la leche o como puede ser el porcino, etcétera. Un tanto por ciento de commodities, es decir, cereales, oleaginosas, etcétera, de un 12 aproximadamente, lo cual la hace muy interesante porque es muy intensiva en esos aspectos, pero tiene poco peso. Lo que representan las frutas y hortalizas y el olivar sobre la producción final agraria es nada menos que el 84%, es decir, es casi todo. E incluso si quitáramos el olivar, frutas y hortalizas representa la gran parte de la producción final agraria andaluza. Y está también el sector de vinos, que representa poco en esos porcentajes, pero que tiene mucho peso, con algunas denominaciones de origen, además, tan significadas como puede ser Jerez o como puede ser Moriles, Montilla, etcétera, es decir, con mucho peso. Un porcentaje de inputs, de consumos intermedios sobre la producción final agraria extrañamente bajo, anómalamente bajo. Tan es así que cuando el otro día yo manejaba estas cifras, tuve que comprobarlas porque me parecían atípicas con respecto al promedio nacional. Y de ser correctas, indica unos niveles de tecnología que podrían ser mejorados con mucha facilidad y unas subvenciones sobre la renta agraria relativamente reducidas. Nos hablaba hace un rato Fernando Miranda en su magnífica exposición del 26%, me ha parecido deducir, de conjunto nacional. Y aquí estaríamos hablando de un 18. Es verdad que hay otras muchas comunidades autónomas en donde los porcentajes son menores, porque en la medida en que hay subsectores, como es hortalizas, frutas y hortalizas, muy poco subvencionados, con muy pocas ayudas PAC, naturalmente los porcentajes se reducen. Eso pasa también en la Comunidad Valenciana o en la Murciana o en otras. Y en el fondo, diré algo que chocará mucho, es bueno, porque significa que uno depende menos de los presupuestos y de las voluntades políticas que de los mercados. Es mejor depender de los mercados, por muy inseguros que estos sean. Las conclusiones de ese cuadro pues son las que acabo de decir y, por tanto, no vale la pena el insistir sobre ello. Voy a tratar de explicar a qué estamos enfrentados y a qué estáis vosotros como cooperativistas enfrentados en términos de demanda y luego en términos de oferta, es decir, de lo que son las cooperativas. Tenemos en este momento una situación en la demanda que está caracterizada en el interior, no tengo que explicarlo, lo sabéis todos. Tenemos una crisis económica, el consumo está cayendo, las cifras de consumo alimentario se están contrayendo levemente y, sobre todo, se están buscando alimentos de más bajo precio y, por tanto, hipermercados o supermercados donde ofrezcan esos bajos precios. Eso comprime los márgenes y obliga a ser mucho más eficiente en los procesos de producción. Y por eso estamos todos cada vez más mirando hacia el exterior. Pero miramos hacia el exterior, que siempre ha estado ahí, el exterior siempre ha estado ahí, lo que pasa es que lo miramos cuando el interior se nos pone peor, porque además reúne en este momento unas circunstancias muy especiales. Primero,
Hay zonas que están sometidas a unas graves inseguridades alimentarias, lo cual ha generado disturbios enormes en los momentos en que los precios alimentarios se han disparado. Y eso ha sido fruto de la llamada volatilidad de los precios de los alimentos básicos. Me referiré muy poco a esto, pero tiene importancia el que precise algunas cosas. Y luego, lo más importante, la demanda está creciendo a velocidades brutales en los países emergentes como consecuencia de los grandes incrementos de población, los cambios en los hábitos alimentarios y, además de eso, las rentas disponibles crecientes. Miren ustedes, esta transparencia tiene mucha importancia. Ahí se ve cómo han evolucionado los precios en los años y dónde se han ido produciendo los disturbios a nivel mundial. Me dirán ustedes, ¿y a mí qué me importa? Bueno, pues tiene mucha importancia. Vean ustedes que según los precios crecieron en el 2008 y luego en una punta del 2011, se producen todos los grandes disturbios de lo que hemos venido a llamar la primavera árabe, que es la palabra primavera anuncia una cosa prodigiosa. Ha estallado la primavera, se dice. Una maravilla, ¿no? Bueno, pues estallaron grandes problemas, grandes disturbios, grandes situaciones de inseguridad alimentaria que no se han corregido, que han ido a peor. Véase lo que está ocurriendo en Egipto y en otros países del norte de África, y nos daremos cuenta de que el tema de la inseguridad alimentaria es un tema muy preocupante. Es un tema que conviene seguir, y la mejor manera de seguirlo es a través de un índice que a ustedes no debe interesarles, pero a quienes desde el mundo de las cooperativas hagan seguimiento de lo que pasa a nivel mundial sí debe interesarles, que es el llamado índice báltico. Índice báltico, que es el índice de fletes de materias de productos secos, que anticipa siempre las crisis y los hundimientos. Y se puede ver en la evolución de esos índices lo que está ocurriendo. Y, por ejemplo, vean ustedes que en el 2009 caemos, y son los años de crisis, 2010, 2011 y 2012, y en el 2013 hasta julio hemos empezado a repuntar. Es curioso que si estamos hablando de que Europa está empezando a salir de la crisis, España está empezando a salir de la crisis, pues el famoso índice báltico, que normalmente pronostica lo que ocurre, así lo está haciendo. En materia de demandas, la población mundial está creciendo a velocidades de vértigo. Ahora ya se empieza a decir que se va a estabilizar hacia los años del 2050, pero estamos creciendo y ya hemos superado los 7.000 millones de personas. Y tenemos un incremento de la demanda de los países emergentes muy fuerte, porque Asia es hoy el gran demandante mundial. También lo sigue siendo la Unión Europea, también Estados Unidos, Canadá, etcétera. Pero si en el año 50 la Unión Europea y Estados Unidos eran el 58% del PIB mundial y Asia el 20%, hoy las nuevas economías aportan los 2/3. El mundo se ha desplazado. Yo siempre digo que cuando todos estudiábamos en el colegio, nos enseñaban y nos siguen enseñando un mapa mundi en el cual en el centro está España, alrededor está Europa y aquí a la izquierda se ve Estados Unidos y a la derecha se ve la Unión Soviética, la vieja Unión Soviética, hoy Rusia. Y Asia apenas se aparece por un extremo. Bien, en términos económicos eso era correcto, porque ese era el peso de esos países en la geografía mundial. Hoy, si queremos ver la geografía mundial, por favor, denle la vuelta al globo. Denle la vuelta al globo y pongan delante China y Japón. Y a partir de ahí, miren lo que hay a la derecha y a la izquierda. Verán qué lejos estamos. Bueno, pues sin embargo, la globalización ha hecho que esos mercados estén cerquísima, que la exportación sea muy fácil y que se puedan alcanzar mercados en los cuales no podíamos pensar hace muchos años. Y en esos mercados está ocurriendo lo que ahí está apuntado. Ha habido una fuerte emigración del mundo rural a la ciudad. En el año 2007 fue el primer año en la historia de la humanidad en que el mundo urbano fue mayor que el mundo rural en población. Fue el primer año. Desde entonces eso va creciendo. Y en esos países con mayor razón. Esas gentes que se van a las ciudades, léase Shanghái, léase Pekín, etcétera, ciudades inmensas, experimentan un aumento de renta disponible enorme. Pero además, en cuanto que llegan, tratan de cambiar el modelo de consumo típico de esos países al modelo de consumo occidental. Buscan los patrones de consumo de Estados Unidos y de Europa, los nuestros.
Y buscan comprar en los mismos sitios que nosotros. No sé si hacen bien o mal, pero lo hacen, que son los grandes hiper y los super, etc. Y buscan los productos envasados. Y buscan la marca, la etiqueta, la imagen de producto que han estado viendo en películas norteamericanas durante muchísimos años. Y eso hace que estén poco a poco aumentando, desplazándose de unos consumos per cápita muy bajos a unos consumos per cápita más altos. Observen esas diferencias de consumo. China en trigo consumía 76 kilos por habitante y año hace 3 años. Europa estábamos en 252. Pues ese es el camino que ha empezado a tomar China. Y lo mismo con los aceites vegetales, lo mismo con la leche, lo mismo con la carne de pollo. Todo eso está creciendo, esos consumos. Pero además tienen una manera de enfocar el consumo rara, muy distinta de la nuestra. Si yo dijera, que lo voy a decir como es natural, en esta sala, que en Japón hace muy pocos días se han pagado por 2 melones de la variedad Yubari. ¿Saben cuánto? Por 2 melones para consumir, no 2 melones para guardar en un armario y enseñarlos. Por 2 melones de la variedad Yubari se han pagado hace unos días 12.000 euros. 12.000 euros. Una manzana en muchos mercados se paga a $5 una. Y un cesto de cerezas se paga a $100. La manera de medir los productos hortofrutícolas según las variedades y, por tanto, según los aromas que les aportan, según el color, el aroma, el tacto, etcétera, es distinta de la nuestra. Y tenemos que saber que en esos mercados hay unas oportunidades únicas, pero hay que saber muy bien cómo funcionan esos mercados. Los datos que acabo de dar los tienen ustedes en la prensa cotidiana, han aparecido hace muy pocos días y son reales, por tanto no estoy contando una cosa extraña. Y digo que no es extraña porque ha pasado, está pasando y viene pasando desde hace años. Esos son los mercados nuevos. Y el vino era un producto desconocido en China prácticamente hace 10 años, no era habitual en las comidas, era muy raro y hoy se ha convertido en la bebida normal de uso cotidiano en cualquier festín, en cualquier ágape, en cualquier lugar en donde se pretenda festejar algo. Por tanto, tenemos unas perspectivas agrarias hoy que parten o que deben basarse, y las cooperativas deben apuntar esto, un fuerte crecimiento de las exportaciones. España se ha convertido en el 8º país mundial exportador agroalimentario, en el 4º de la Unión Europea. Tenemos un potencial exportador muy grande, pero déjenme que les diga que se podría multiplicar por 2 o por 3, hasta llegar a cifras que nosotros mismos no seremos capaces de satisfacer. Y si somos capaces de dar con las variedades y con los productos que se nos piden de fuera, iríamos además a nichos y a zonas de precio que hoy no somos capaces de imaginar, como lo que acabo de contar. Tenemos que apostar por productos de alto valor añadido, tenemos que usar tecnología, ojo, en la producción agraria y en la producción industrial y en el marketing, en el envasado, etcétera, tecnología a tope, mejorar las calidades productivas, mejorar la calidad, apostar por ciertos segmentos y apostar por la marca. Eso es el mercado global. De la Unión Europea me gustaría, no voy a decir nada porque nos lo ha dicho todo y magníficamente explicado Fernando Miranda. Yo he defendido desde hace muchos años que la PAC de hoy, 2013, es anticuada con respecto a lo que fue, porque se parece demasiado a la PAC de los años 60, a la primera PAC, y la primera PAC, basada en el artículo 39 del Tratado de Roma. El Tratado de Lisboa volvió a repetir los mismos objetivos que el Tratado de Roma, lo cual es insensato que 50 años más tarde los objetivos fueran los mismos cuando el hambre había desaparecido y, en fin, los consumos eran distintos, etcétera, pero se mantuvo. Y en la nueva PAC, por ejemplo, no se ha hecho ninguna apuesta por la seguridad alimentaria mundial, por tanto, por crecer en producciones, cosa que a mi juicio debería haberse hecho en función del gráfico ese que he contado de los disturbios mundiales. Se necesitaba, a mi juicio, otra PAC. La PAC 2014, para mí, debería haber sido de otro modo. Debía haberse partido de una PAC base cero, un presupuesto base cero y haberla construido. Pero no, hemos seguido con criterios historicistas, a eso le hemos añadido un poco de greening y un poco de otros elementos y el final es el que Fernando Miranda nos acaba de contar y hay que decir que hay que felicitar
muy sinceramente al ministro de Agricultura y a Fernando Miranda, porque lo que venía era de tal naturaleza que en lo que se ha quedado es verdaderamente prodigioso para una agricultura como la española. Pero me gustaría en esa diapositiva destacar la última frase que está escrita e inspirada en la famosa frase de Kennedy cuando decía no preguntemos lo que Estados Unidos puede hacer por nosotros, sino lo que nosotros puede hacer por Estados Unidos, por la nación. Pues bien, yo recomiendo a todas las cooperativas y recomiendo a las empresas agroalimentarias, y lo he dicho ya muchas veces, desde hace tiempo, y no ahora con la nueva PAC, sino antes, que no nos preguntemos qué puede hacer la PAC por nosotros, porque si empezamos por esa pregunta nos estamos equivocando. Preguntémonos qué podemos hacer nosotros pese a la PAC o sin la PAC. Porque es verdad que tenemos ahora garantizados unos años, tenemos hasta el 2020 y tantos, 7 años, pero nadie nos garantiza que dentro de 7 años la PAC siga existiendo en la forma en que va a estar a partir del 14. Es más, todo apunta a que para esas fechas probablemente empezaremos a encontrarnos con una reducción de las ayudas que puede ser muy considerable. Y si en ese momento además no tenemos un ministro tan europeo, tan negociador y tan conocedor de los intríngulis y de los pasillos de Bruselas, como el que afortunadamente tenemos, que es Miguel Arias Cañete, estaremos en circunstancias muy difíciles. Por tanto, yo les doy un consejo a todas las cooperativas. Cuando hagan ustedes sus cuentas, y también a los agricultores, háganlas con PAC y sin PAC. Y traten de conseguir los mejores resultados sin PAC. La PAC vendrá por añadidura, la PAC se añadirá, pero plantéense siempre que cualquier día esas circunstancias pueden ser completamente distintas, tanto a nivel de agricultor individual como de cooperativa. Y paso con ello a hacer unos pequeños comentarios sobre las cooperativas Andalucía. Los datos proceden, como no, de Eduardo Bahamonde, que me los ha proporcionado, en donde vemos que el número de cooperativas agrarias en Andalucía es muy alto, representa nada menos que el 22% del total español, con una facturación también considerable, representa el 33%, por lo tanto, con un porcentaje menor de cooperativas se hace un porcentaje mayor de facturación, el empleo directo que aparece ahí y el número de socios que aparece ahí. En todo caso, la cifra media de facturación por cooperativa, la media, es de 8,5 millones. Eso, como ahora veremos, por lo que voy a exponer a continuación, es poquísimo. Es poquísimo aquí en Andalucía. Tengo que decir que si estuviera en Castilla-La Mancha, la cifra sería peor. Por lo tanto, estaría diciendo lo mismo, solo que más acentuado. Y en algunas otras comunidades o regiones de España estaríamos igual. En Andalucía la cifra es mejor, pero sigue siendo muy escasa. Es verdad que hay muchas cooperativas. Fíjense ustedes las dimensiones de las empresas alimentarias en España. La primera empresa alimentaria agrícola de España, cooperativa o no, es igual, aquí estoy hablando de empresas alimentarias, es Borges, con 540 millones de facturación. La primera ganadera es Guisona. La primera en industrias alimentarias, Nestlé. La primera en industrias de bebidas, Heineken. Y la primera en distribución, Mercadona. Observen ustedes, la primera en bebidas duplica la primera agrícola. La primera en la alimentación multiplica por 4 la primera agrícola. La primera en distribución multiplica por 7 la mayor de las industrias alimentarias. Y esa que nos parece importantísima, Mercadona, y lo es, muy semejante en cifra de negocios a Carrefour, y son dos grandes monstruos, pues compárenla con la que está abajo, con el líder de la distribución mundial, que es Walmart, que está situada en 315.000, 350.000 millones de dólares. Luego, somos muy poco, representamos muy poco. Y eso nos tiene que hacer pensar en que debemos poner todos los medios para crecer. Si comparamos ahora con las cooperativas, ese es el top 5 de las cooperativas de la Unión Europea. Tenemos la primera de lácteos en los Países Bajos, la segunda de cárnicos también, la tercera en lácteos en Suecia y Holanda, está a caballo entre los dos países. No hay barreras entre países, aquí tenemos barreras entre autonomías, barreras psicológicas.
Dinamarca, la primera es de cárnicos y Francia la primera es de cereales. Pero fíjense que se mueven en cifras de negocio de 5.200 millones de euros a casi 10.000 millones de euros. Son cifras que asombran, pero son cifras reales. Y operan todas con marcas extraordinariamente conocidas y son notorias a nivel mundial. Nosotros estamos muy abajo. La media andaluza ya he dicho que estamos en 8,5 millones de hectáreas. Si nos salimos de la media y vamos a las más altas, si me equivoco, por favor, corríjanme, pues estaríamos hablando de 2 cooperativas que son excepcionales en Andalucía. Es Hojiblanca con 350, me parece, aproximadamente, millones de euros. No sé si me estoy equivocando, por ahí. Más 500 millones de euros, pues me estoy equivocando en 150, y Cobap, que estará rondándole, un poco menos. Bien, pero fíjense que esas cifras con respecto a cualquiera de las anteriores son muy inferiores y, sin embargo, son las mejores. Y dan prueba de un dinamismo permanente. Visto eso, me tuve que plantear, como hice en una conferencia a la que las cooperativas me invitaron en su día en Zaragoza, ¿cuáles serían mis consejos a las cooperativas en el día de hoy? ¿Qué tendría que hacer las cooperativas? Y conste que yo formo parte de alguna, estoy integrado en una OPA, por tanto, conozco la vida interna, sé los problemas que hay, muchos problemas de envejecimiento, además de las estructuras y de las cúpulas cooperativas, pero, en fin, con independencia de eso. Lo primero es la dimensión, ya lo he dicho. La dimensión comparativa con la Unión Europea es abismal y así no se puede competir. Hay que ser más grande. Y hay que marcarse como objetivo ser más grande. Ayer me he enterado de la integración de un grupo de cooperativas de aquí, en Hojiblanca. Digo que ayer me he enterado de la integración de un grupo de cooperativas de aquí, en Hojiblanca, mediante una fórmula creo que también un poco singular, y me parece fantástico. Ayer me recordaba Eduardo, hablando por teléfono, que yo en clase les explicaba en su día que el mundo empresarial crece cuando no se somete a las normas estrictas de una determinada fórmula de crecimiento. Hay sociedades anónimas, sociedades limitadas, sociedades unipersonales, joint ventures, cooperativas, y hay que buscar los mecanismos más adecuados para integrar a todo el mundo y que la gente integrada se sienta cómoda, porque para integrarse hay que saber que una vez integrado uno va a estar cómodo. Pues bien, eso se ha hecho aquí y yo os felicito por ello y me parece que es el camino. Hay que unir, por tanto, hay que crecer por integración de más socios en cada cooperativa y de uniones entre cooperativas. Ojo, entre cooperativas del mismo lugar o de distinto. Por eso en el punto 3 pongo que sobran localismos. Yo soy viticultor en un determinado pueblo de la provincia de Valencia. No voy a decir cuál, por lo que voy a decir a continuación. El pueblo vecino y este pueblo en el que yo estoy son pueblos rivales desde la época de los Reyes Católicos, antes de los Reyes Católicos. Han peleado por lindes, por aguas, por montes, por ganaderías, por pastos. Han peleado durante siglos. Bueno, a mí me parece que es un disparate que esos localismos se lleven a las cosas de comer, a las cooperativas. Las cooperativas tienen que ser capaces de crecer más allá de los municipios, más allá de las provincias y más allá de las autonomías. Por eso yo lamento que haya hoy 17 leyes autonómicas y que no se busque una ley única con la finalidad de favorecer todos los procesos de concentración. Hay que felicitar al ministro también en esto por la ley de cooperativas que ha hecho, pero hay que impulsar a salirse de los localismos para ser capaces de crecer. Hay que ampliar la cadena de valor. Todo aquel que esté posicionado en lo agrícola tiene que pasar a lo industrial y todo el que esté en lo agroindustrial tiene que ver en qué otras redes, en qué otros caminos puede salirse de lo que es su propio proceso productivo en este momento para crear más valor, para ser más competitivo. La nueva ley de la cadena de valor puede ayudar también a eso, pero habrá que profundizar en eso. Hay pocas marcas cooperativas notorias. Hay marcas cooperativas, muchas. Me refiero a notorias. Y hay que trabajar en ese ámbito. Hoy las marcas pretenden ser dominadas por las marcas de la distribución. Ya habrán visto ustedes que empiezan a aparecer anuncios que no tienen que ver con el sector alimentario,
críticos respecto a lo que ofrece una marca de la distribución. No sé si ese será el camino o no, ni sé qué recorrido tendrá eso. Pero hay que potenciar marcas propias, globales y notorias, e invertir mucho sobre seguro. Y los que no puedan crecer deben buscar marcas de nicho. Luego hablaré de esto un poco más. Es decir, productos de gran calidad y altísimo precio. Lo que se hace en algunos casos con los vinos o con algunos tipos de productos semejantes. Hay que ser capaz de concentrar la oferta. Y concentrar la oferta significa el poder pelear mejor en los mercados con nuestros demandantes, con las cadenas a los que les vamos a vender. Recordaba hoy Jerónimo que aproximadamente entre 4 grandes marcas de la distribución concentran más del 50 al 60% del consumo alimentario español. Bueno, pues vamos a tener que vender ahí, pero tenemos que tener una capacidad de negociación que nos la tiene que dar o el volumen o la marca o una combinación de calidad-precio que sea inevitable para aquel con quien negociamos. Eso tenemos que ser capaces de crearlo. La crisis va a durar. No nos creamos que porque se está diciendo que estamos saliendo hemos terminado la recesión, que probablemente es verdad, que vamos a ver cómo salimos de la crisis, pero vamos a tardar mucho tiempo. Porque este país requiere muchos ajustes, algunos de los cuales apenas si se han empezado, apenas si se han iniciado. Por tanto, yo no veo a España saliendo de la crisis de un modo inmediato. Sí la veo en el camino. Pero como vamos a tardar en salir, tenemos que apostar por el mercado exterior, tenemos que apostar por la marca España, tenemos que aprovechar esa coyuntura a la que me refería antes y mirar mucho más hacia afuera que hacia adentro. Ya se está haciendo, pero hay que hacerlo más. Y en esos mercados hay que empezar a mirar más a los emergentes, a los países emergentes que a los tradicionales. La Unión Europea ya sé que la tenemos al lado, que no hay aranceles, que está muy próxima, que es muy cómoda y que hay que invertir relativamente poco. Pero hay que salir más lejos porque los mercados que van a crecer en los años futuros van a ser los emergentes y no los de la Unión Europea. Y hay que luchar por algo, y me alegro que esté Fernando Miranda aquí, que lo escuche, porque me gustaría que el Ministerio de Agricultura encabezara esa batalla en el marco de la Unión Europea. Hay que luchar porque la Comisión Nacional de la Competencia cambie las reglas de juego de la competencia en el sector agrario. No estaban en el Tratado de Roma previstas para el sector agrario. Se fueron aplicando y surgieron después. Con el paso de los años, las reglas de la competencia que nacieron básicamente para el sector de la aviación, el de las telecomunicaciones, el de la banca, el de la electricidad, etcétera, se nos han aplicado de igual modo a la agricultura. Y están evitando que se produzcan, por ejemplo, una cosa que ha sido tradicional en la historia de la agricultura. Luego se incumplen, pero ha sido tradicional, que son los pactos entre oferentes y demandantes. Los pactos entre agricultores o cooperativas y sus demandantes, pactos que incluyan también los precios. Hoy los precios están proscritos de un posible pacto. Bien, en la agricultura, dado que son muchos, es que es lo contrario exactamente que en las compañías eléctricas. Las compañías eléctricas son pocas las oferentes y somos muchos los demandantes. En el campo de la agricultura somos muchos los oferentes, todos los agricultores, y son muchos los demandantes, o si quieren pocos, porque son las grandes compañías de distribución, pero los oferentes somos muchos. Las reglas hay que cambiarlas. No se le puede aplicar a la agricultura las reglas que se inventaron básicamente en Estados Unidos hace más de un siglo y después en la Unión Europea desde hace unos 30 años aproximadamente. No se nos puede aplicar a la agricultura de igual forma que se aplican para estos otros sectores que he comentado. Y yo creo que eso debería iniciarse un movimiento desde algún Estado miembro, y España hoy tiene mucho peso, por el peso que tiene Miguel Arias Cañete en el mundo de la Unión Europea, debía iniciarse un movimiento en esa dirección, retomando lo que fue el Tratado de Roma, donde esto no estaba incluido a efectos de la agricultura. Y, naturalmente, hay que apoyarse en las cajas de crédito cooperativo para ser mayores y más eficientes. Dicho eso, bueno, me he quedado en la anterior, esto no la he pasado, perdón. Dicho eso, en resumen, ¿cómo hay que jugar en el mercado? Porque los mercados al final son juegos de ajedrez, son juegos de oportunidades. Y hay que tratar de jugar en ese tablero, y perdón que lo exprese así, con cartas marcadas. Es decir, nosotros tenemos que saber cuando entramos en el juego
cómo vamos a entrar y qué pretendemos en ese juego. Pues a mi juicio hay que jugar a ganador, por ejemplo, es decir, a ser más grande, ganar dimensión para poder negociar. Es el caso de Coca-Cola o el caso de Nestlé, es el caso de Cobap, es el caso de Hojiblanca, es el caso de muchas empresas, pero no todas. El que quiera apostar por ese campo tiene que crecer para poder jugar con optimismo, para jugar a ganar y, por tanto, tiene que jugar alguna carta. Yo he puesto ahí una que me parece que es la carta más moderna con la que tiene que empezar a jugar la agricultura. El alimento es salud, y luego haré una leve referencia a eso. En segundo lugar, cabe jugar en muchos tableros, pero diversificando el riesgo. Por ejemplo, 40% de marca propia, 30% de marca de la distribución, 30% de mercado exterior. Cada uno debe saber dónde se mueve, pero debe saber si quiere jugar a un juego o a otro y apostar y poner todos sus recursos en una o la otra de las direcciones. En tercer lugar, cabe jugar otro juego moderno, que es el de las páginas web, que es el de Internet, el suministro directo. Es verdad que hay un problema de logística, pero a algunos que han apostado les está saliendo muy bien. Es el caso de Lola, o es el caso de comefruta.es, que está creciendo con velocidades de vértigo. Es muy propio también de cooperativas. Es un juego que no se debe olvidar. Hay que buscar los especialistas, pero los hay, y, a mi juicio, ofrece oportunidades importantes. Y luego el juego de nicho, que es todo lo contrario de la hipótesis 1, que es jugar muy poco, pero muy concentrado. Yo hago un solo vino, de ese vino hago 150.000 botellas o 50.000 botellas, las vendo a precio de oro y soy distinguido en los mercados mundiales. El caso más tradicional de España, el histórico, es Vega Sicilia. Hay alguno más. En Francia hay muchos. Le Cheval Blanc, por ejemplo, es uno de ellos, con muchas menos botellas que Vega Sicilia y con un precio de sus vinos que multiplica por 10 o por 20 los de Vega Sicilia. Por tanto, se puede practicar ese juego. Ahora, todo, desde la estrategia de salida al mercado y el marketing, debe estar pilotado porque vamos a ser muy pequeños, pero de un nicho muy especial y con unos precios muy singulares. Y termino con esta diapositiva en relación con el por qué creo yo que hay que apostar por poner en valor lo que la alimentación representa en términos de salud. Hemos pasado una temporada, los últimos quizá 20 años, 25 años, en que antes no se hablaba más que de alimentarse. También es verdad que salíamos de una guerra civil en que tuvo después una posguerra a los años 40 y primeros de los 50 con hambre. Por tanto, lo primero era comer, lo que fuera, pero comer. Después empezamos a hablar de calorías y de nutrientes. Empezamos a hablar de grasas y de proteínas, etcétera, tal. Esa era otra manera, era la nutrición, pero la nutrición no enfocada en términos de salud, sino de equilibrios básicos. Y ahora yo creo que tenemos delante el tema de la salud. Entendida la salud, y voy a decirlo con una frase distinta, nosotros entendemos que la salud, es decir, yo estoy sano si no estoy enfermo. Bueno, pues a lo mejor eso no es verdad. Yo no estoy sano si padezco de obesidad, no estoy sano si padezco de tabaquismo, no estoy sano si padezco de sedentarismo, no estoy sano si, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, pensemos cuando ofrecemos nuestros productos, aceites de oliva, determinadas frutas, vegetales, vinos, lo que sea, jamón, lo que sea, lo que ofrezcamos, enfoquémoslo en términos de salud. Digámosle al consumidor cómo su salud puede mejorar gracias a las aportaciones que le hacemos. Creo que ese es el mejor camino por el que la alimentación y, por tanto, la agricultura enchufada en la cadena alimentaria tiene que prepararse para afrontar los tiempos que vienen. Y esta me parece que debería ser la manera de apostar por el futuro, apostar por el bienestar personal, en el sentido del bienestar, de estar a gusto. Y eso puede ser una manera de innovar toda la publicidad y todo el marketing alimentario. Y yo, dicho eso, no tengo nada más que añadir, más que lo que se dice ahí. Perdón, ¿qué me he pasado? Que es buena suerte a todos, que la vamos a necesitar, y muchas gracias.
Bueno, pues yo creo que sobran las palabras. No se podía decir más en menos tiempo y de forma más clara y sintética. Y además yo creo que no debería cerrar con ninguna conclusión, porque estoy completamente convencido que después de la exposición de Jaime Lamo de Espinosa, que además ha sabido concretar en un decálogo pues, propuestas y reflexiones que invitan a la acción, pues todos tenemos perfectamente claras las conclusiones. Yo sencillamente decir que, afortunadamente, el campo, el sector agrario, el sector agroalimentario tiene futuro. Hace poco, leyendo la memoria de una gran cooperativa canadiense, el presidente de la cooperativa era un señor mayor que decía: nunca en mis años como agricultor y presidente de cooperativa he visto el futuro del sector agrario tan prometedor como ahora. Yo creo que efectivamente tenemos futuro, pero tenemos que hacer muchas cosas para poder aprovecharnos de ese futuro. Y una de las frases que ha dicho Jaime Lamo: tenemos que apostar para ganar. Y para ganar tenemos que hacer cosas que evidentemente implican necesariamente hacer cosas distintas. Debemos empezar a vernos las cooperativas no como competidores, sino como aliados, independientemente de la ubicación geográfica donde estemos. Creo que la Ley de Integración Cooperativa pues es un paso en la buena dirección, que nos ayuda sobre todo a que las políticas no hagan lo contrario o no incentiven la atomización o la dispersión, como en gran medida ha pasado hasta la fecha. Pero evidentemente tenemos que pensar que el futuro va a depender mucho más de nosotros mismos de lo que puedan hacer los demás por nosotros. Creo que no hay mejor forma para terminar la mañana. Vamos a almorzar a continuación y darle las gracias, como no, iba a decir el viejo profesor, pero es que, Jaime, estás exactamente igual que estabas. Con lo cual, muchísimas gracias, Jaime, y muchísimas gracias a todos ustedes.